Dios les bendiga, saludos a todos, bienvenidos a este discipulado. Hoy quiero compartir un tema que el Señor me habló hace unos días, puso en mi corazón, ¿verdad? Habló a mi espíritu y puso en mi corazón para poderlo compartir. Así que yo les voy a pedir que a los que el Señor ha llevado esta palabra, pues que vayamos a la Biblia y que podamos recibir esa enseñanza que viene de Dios, porque nosotros, por lo menos en este ministerio que el Señor me ha encargado, me ha encomendado, realmente nosotros buscamos la palabra del Señor que viene arriba, esa palabra revelada que viene hacia nuestros corazones y de verdad hace que en nuestra vida haya un cambio, porque nos lava. No solo simplemente la letra, ¿verdad? Porque la letra es ese testimonio que quedó escrito, pero lo que nosotros debemos buscar es lo que Dios dice a través de esa letra, ¿verdad? Que viene directamente de arriba, como el maná que recibían el pueblo de Israel en el desierto. Así que vamos a ir a la palabra del Señor de inmediato. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, verso 10. No sin antes orándole al Señor para que nos bendiga, para que su palabra haga su obra y que no regrese al cielo sin haber hecho la obra por la cual fue enviada, dice la palabra de Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Este tema se llama La noche que no amanecerá. Todas las noches, esto es lógico, ¿verdad? Por lo menos así lo vemos nosotros. Todas las noches tienen que amanecer, ¿verdad? Y es más, a veces hay algunos que dicen no hay noche que no salga el día, y entonces hay palabras de aliento, hay motivación para poder continuar en la vida para los que están en algún tipo de tribulación, ¿verdad? Se consuelan de esa manera sabiendo que el sol en algún momento amanecerá. Pero la Biblia lo que dice es que va a llegar una noche que no va a amanecer. Es decir, va a llegar una noche en la que no va a salir el sol. Eso está destinado, está ordenado por Dios, está profetizado en la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí no se trata de pensar románticamente, ¿verdad? Que eso no se va a cumplir o si yo lo creo o no lo creo. Eso está ahí ordenado por Dios y nosotros no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos hacer es buscar la palabra del Señor para encontrarle el significado a lo que Dios está diciendo a través de eso. Porque esa noche que no amanecerá va a llegar. Eso es definitivo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 16, verso 10, dice, y todo el capítulo habla, los primeros versículos habla hasta el 10 de las copas de la ira que fueron derramadas en la tierra como un castigo hacia la humanidad. Lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra del Señor, el quinto ángel derramó su copa. Aquí estamos en el quinto ángel. Nos vamos a saltar porque esa ha sido, cuando Dios revela algo en la palabra del Señor, generalmente no lleva una secuencia cronológica, y lo podemos ver en el Apocalipsis. Cuando Dios le reveló a Juan el Apocalipsis, a Juan no le dio una sucesión de hechos de forma cronológica, no lo hizo así, a Juan no se lo dio así. Entonces nosotros no debemos tratar de entender el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, no podemos tratar de entenderlo como una sucesión de hechos de una forma cronológica, porque Dios no lo reveló así. Entonces vamos a ir al quinto ángel, y yo sé que el Señor nos va a ir explicando, vamos a ir haciéndolo. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dios derrama el quinto ángel enviado por Dios derrama una copa sobre el trono de la bestia, dice, y su reino se convierte totalmente en tinieblas, tanto así que esas tinieblas les causan dolor
a tal grado de que quieren morder sus lenguas. Esto es totalmente terrible. Y en el verso 11 es más terrible todavía, porque dice: y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y aquí yo quiero remontarme un poquito a los temas que hemos estado hablando acerca de los crucificados, porque vemos reflejado en uno de los hombres que fueron crucificados cuando Cristo fue crucificado. De hecho, el hombre que no se arrepintió, ¿verdad? Porque habían dos hombres que fueron crucificados ese mismo día. Un hombre se arrepintió y el otro hombre no se arrepintió. El que no se arrepintió, ese hombre es prototipo del cuerpo, porque el hombre que sí se arrepiente le dice: tú estás en esta misma tribulación con nosotros, porque ahí estaba crucificado Jesús también. Tú estás en esta misma tribulación junto con nosotros, y a pesar de eso no te arrepientes. Y es impresionante, porque cuando nosotros entendemos eso, entendemos que ese que no se arrepiente es el cuerpo. Por eso tú puedes darte cuenta que hay algunas veces en las que tú puedes estar muy atribulado. Puedes estar pasando el peor momento de tu vida, como todos los seres humanos lo hemos pasado en algún momento. Se puede estar pasando el peor momento de la vida, pero yo te aseguro que el cuerpo sigue pidiendo pasiones. De hecho, habrá más de alguno que pasó la peor época de su vida y a pesar de eso no dejó de caer en aquel pecado que siempre caía. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene la capacidad de arrepentirse, porque el cuerpo está hecho de esta materia y está encadenado a esta tierra. Por eso dice: al polvo eres y polvo volverás, porque esa es la cadena que está esclavizada, que el cuerpo está esclavizado. Su ADN es así, es de la tierra. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 15, Primera o segunda de capítulo 15 de Primera o Segunda de Corintios, dice que el que es como la tierra, las cosas de la tierra va a buscar, pero el que es del cielo, las cosas del cielo las busca. Porque así como son los terrenales, dice, así es el terrenal. Y así como son los celestiales, así es el celestial. Así nos pareceremos, así como nos parecemos al terrenal, nos pareceremos al celestial. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras que estemos en este cuerpo de muerte, porque usted sabe, hermano, que lo más seguro para esta vida, a este tiempo del Señor, lo más seguro es la muerte, porque hacia eso vamos. Incluso aquellos que en la Biblia están descritos, que dice que no van a ver el sepulcro, que Dios los va a transformar en vida, incluso tienen que pasar por esa transformación, porque dice la Biblia que carne y sangre no heredarán. Entonces dice aquí: y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El ser humano que no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad de arrepentirse, porque vive de sus pasiones. Dice Santiago que las pasiones están en nuestros miembros. O sea, están en nuestro cuerpo, es algo inherente al cuerpo, no nos lo podemos quitar aún así. Por eso es que aunque nosotros flageláramos nuestro cuerpo, no podemos quitarnos nuestras pasiones, porque es algo natural. Es algo natural. Es algo natural que cuando tú usas mucho tu mano en una manufactura, o usas tu mano en una artesanía o en algo que tú tengas que hacer, lo vemos en los albañiles, en los carpinteros, todos los que usan sus manos, la piel se les vuelve callo en las manos. ¿Por qué? Porque es natural que el cuerpo humano después del traumatismo se ponga más duro. Porque es natural que el cuerpo humano reaccione de esa manera para que se vuelva más duro. Entonces, adentro también es natural que una persona le guarde rencor a otra persona. Mira que lo que estoy diciendo, es natural que una persona le guarde rencor a otra persona que le ha hecho daño.
Incluso es natural que llegue al odio. Porque tanto traumatismo, dice el dicho ahí, tanto va el agua al cántaro que al final se rompe. O sea, tanto traumatismo que esos sentimientos duros del ser humano son naturales como una defensa para que ya, o sea, es decir, si una persona a ti te hizo daño, lastimó tus emociones, lastimó tu corazón, y el resentimiento es como ese callo que sale en la mano para hacerte más duro adentro. Entonces es natural. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que entonces si es natural, entonces es agradable a Dios que perdonemos. No, que no perdonemos, perdón. Lo agradable a Dios es que nosotros perdonemos a aquellos que nos han hecho daño. Pero entonces no podemos perdonarlo con una conciencia humana. El perdón, por eso el perdón es tan hermoso, porque no es natural, no es de esta tierra. El perdón es celestial. Por eso los que de verdad logran perdonar están yéndose más allá de su naturaleza humana. Por eso el perdón, por eso Jesús, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿hasta cuánto debemos perdonar? Y Jesús le dice hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que era algo tan perfecto que no podía ser humano. Y entonces, avancemos. Dice Malaquías capítulo 4, pero ya hemos establecido que el cuerpo humano no tiene la capacidad de arrepentimiento, como no tiene la capacidad de perdonar, porque su naturaleza es así. Tú no puedes, el ser humano puede estar experimentando, y yo lo creo, para los que lo han investigado alguna vez, y yo lo creo, que han ya hecho descubrimientos con la genética. Y pueden modificar la genética, pero en la profundidad de Dios, como está hecho el ser humano, la materia no puede cambiar. No puede cambiar en el sentido de que hay cosas tan intrínsecas a eso, porque tú te recordarás que para los que han leído la Biblia, que nosotros no venimos de un Adán, la humanidad no viene de un Adán del huerto, porque Adán tuvo sus hijos saliendo cuando fue expulsado del huerto por haber caído, hasta ahí tuvo hijos, porque hasta ahí dice la Biblia que conoció a Eva y tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Y después de la muerte de Abel y la expulsión de Caín, tienen un tercer hijo que es Set. Y después de Set, dice que Noé vivió 900 años y tuvo hijos e hijas. Entonces esos hijos y esas hijas que tuvo Adán, esos hijos y hijas que tuvo Adán, nacieron de una naturaleza ya caída de Adán. Entonces el cuerpo humano, inclusive el cristiano que nace de nuevo del agua y del espíritu, o sea que es un nuevo nacimiento adentro, pero que este cuerpo lo sigue conservando. Entonces por eso es que nosotros tenemos que entender que el cristiano, que el Hijo de Dios, aún continúa con un cuerpo de bajeza, y Dios empieza a limpiarlo y a limpiarlo hasta el momento en el que llega la muerte. Por eso todos vamos a lidiar contra el pecado hasta derramar la sangre. Por eso decía Pablo, ustedes no han batallado contra el pecado hasta haber derramado sangre, dice. Porque este cuerpo se tiene que destruir para que se acabe el pecado. Hasta ahí se va a acabar el pecado. Por eso Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia, que te baste la gracia, porque hasta el último momento es probable que peques, pero tienes que confiar en mi gracia, tienes que volver a mí y yo perdonaré tus pecados, porque Dios ama a un corazón contrito y humillado. Dios ama a un corazón que es conforme al suyo, que hará toda su voluntad, porque el corazón que es un corazón conforme al de Dios, es aquel corazón que hace la voluntad de Dios. Malaquías capítulo 4 verso 2 dice,
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, vemos que la copa de la ira se derrama sobre el trono de la bestia y se cubre de tinieblas el reino de Satanás. Se cubre de tinieblas todo. Pero dice la Biblia que para los que temen su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces estas tinieblas, la única manera de combatir estas tinieblas, si le llamamos combatir, ¿verdad? Porque estas tinieblas, ojo que estas tinieblas no vienen de Satanás. Esta oscuridad no viene de Satanás. Esta oscuridad es una plaga de que Dios le manda al mundo para castigarlo. Por eso le causa dolores, por eso le causa úlceras. Pero para los que temen el nombre de Jehová, nacerá el sol de justicia. O sea que, mira cómo dice Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. A mí me encanta esto porque esta plaga de tinieblas ya había pasado una vez cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Una de las plagas que cayeron sobre Egipto fue la plaga de tinieblas, como la que caerá sobre el trono de la bestia. Éxodo capítulo 10, verso 23 dice: ninguno vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar por 3 días. Si quieren leamos desde el 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea que estas tinieblas no son como las tinieblas de la noche normal. Esta noche va a ser tan terrible, tan temible, que las tinieblas se van a poder tocar. Se van a poder tocar. Es impresionante porque yo no lo puedo describir. ¿Cómo vas a tocar tú las tinieblas? ¿De qué manera vas a tocar las tinieblas? Entonces dice, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Leamos otra vez el 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, ¿a quién defendió Dios? ¿A Egipto? ¿A todo el mundo? ¿A toda la gente? No, solo a su pueblo. Mientras que afuera estaban las tinieblas, mientras que afuera era el lloro y el crujir de dientes, adentro los hijos de Israel tenían luz. Pero tenían que estar adentro de sus casas. Ellos tenían luz ahí, en los hogares de los hijos de Dios. No digo los hogares cristianos, porque muchas familias pueden decir, nosotros somos cristianos, pero quizás no han nacido de nuevo. Entonces, aunque sean cristianos, aunque pertenezcan a la religión cristiana, no son hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, y para alcanzar la dignidad de ser llamado hijo de Dios. O sea que no cualquiera es hijo de Dios. Y yo voy un poco más allá. No cualquiera que se dice cristiano ha nacido de nuevo. Y eso lo vemos en Nicodemo. Porque Nicodemo ya tenía tantos años de ser maestro de la ley y no conocía estas cosas. No había nacido de nuevo porque a él es al que Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo no había nacido de nuevo, pero ya era cristiano. Es decir, ya era religioso, ya era del pueblo de Israel, era cristiano. Porque el pueblo de Israel era cristiano, porque basaba su fe, los que tenían fe, en los corderos, y los corderos que representaban a Cristo. Entonces eran cristianos. Eran el pueblo de Dios. Y se les podía, y ellos le pusieron un nombre a su religión, como a los hijos de Dios le pusieron un nombre a su religión, cristianos.
Una sola vez se menciona la palabra cristianos en la Biblia y es un poquito de una manera despectiva. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir aquí es que las casas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque nosotros somos Israel de Dios, nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, el pueblo de Dios eran los únicos que tenían luz. Entonces, aquí hay un componente de obediencia, lo que hemos estado hablando constantemente acerca de la obediencia, aquí hay un componente de obediencia. De obediencia en el sentido de recibir la gracia de Dios, pero también tener un poco de obediencia en el sentido de buscarlo a Él. Entonces dice, una de las cosas que me llama la atención aquí también es que dice que hubo tinieblas durante 3 días. Porque estas tinieblas, esta copa que es derramada sobre el trono de la bestia, sucede dentro del día grande y terrible de Jehová, que algunos le llaman la gran tribulación. Ese ya es un nombre que el cristianismo le ha puesto. Pero la Biblia le dice que son los siete años, que son los 7 años del día grande y terrible de Jehová, que es la angustia de Jacob, que es el día del Señor. Que el día del Señor es el día de la venganza. Por eso cuando Jesús agarró el rollo, dijo, el Señor me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para esto, otro. Y de último dice, para anunciar el año de la buena voluntad de Dios. O sea que en ese momento Jesús estaba inaugurando el año de la buena voluntad de Dios. Pero después, cuando Jesús termina de leer esa parte y se sienta, y ya no lee la otra parte donde dice, y a proclamar el año de la venganza del Señor. Quiere decir que Jesús en ese momento solo había venido a inaugurar el año de la buena voluntad. El año de la venganza va a dar inicio con la gran tribulación, va a dar inicio en el momento en el que las primicias sean arrebatadas y sean llevadas. Y todos los hijos de desobediencia y todos los hijos de perdición y todos los que no conocen a Dios se quedarán a ese periodo de tribulación que se llama el día grande y terrible de Jehová. Porque hay tres personajes o tres tipos de personas que juegan un papel importante. Un tipo de personas son las primicias, que son los hijos de Dios que alcanzaron, que pusieron toda su esperanza en la gracia que había de venir con la manifestación del Hijo de Dios y alcanzaron misericordia y se convirtieron en primicias y fueron arrebatados antes de que todos estos acontecimientos empezaran. Luego están también hijos de Dios que definitivamente eran hijos de Dios, pero no estaban en obediencia, estaban en desobediencia, y ellos se quedaron a esa gran tribulación, se quedaron a lavar sus vestiduras. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Yo creo que esa es Apocalipsis 7. Dice verso 9, después... Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban dentro del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con sus palmas y con palmas en las manos. Ahora vamos al 14, porque de ahí solo describe. Dice, verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, o sea, esa multitud que estaba vestida de vestidos blancos, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, es evidente, dice, pues es que más claro no puede estar, porque le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación.
Entonces es evidente que muchos hijos de Dios se van a quedar a esa gran tribulación. Y de hecho muchos están pasando, porque yo he enseñado en otras ocasiones, yo creo que hay tantas series que yo quiero retomar, pero voy a ver si logro hacer esa serie para el canal también, porque hablamos en su momento que hay tribulación, que la gran tribulación puede ser una gran tribulación colectiva, donde el mundo entero va a pasar por esa gran tribulación, y la gran tribulación que la iglesia vive individualmente, como individuos, como personas. Porque hay tres formas. Una es escapar de la tribulación. Y eso solo Dios lo puede hacer por misericordia cuando nosotros alcanzamos a ser agradables, como Enoc, que dice que recibió testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó. Bueno, más claro no puede estar. Entonces solo los que son agradables pueden ser arrebatados y sin ver la gran tribulación. Y si lo vemos de forma individual, solo los que alcanzan a ser agradables a Dios, Dios los libra totalmente de su mano y no hay espada que pueda contra ellos. Ven de lejos la gran tribulación. Entonces están los escapados, están los que los escapan en medio de la gran tribulación y están los que se mueren en la gran tribulación. El que se muere en la gran tribulación es el carnal, el que no quería saber nada de Dios y dice, no, yo no quiero nada, y sigue con su vida. Ese se muere en la gran tribulación. El almático es el que dentro de la gran tribulación se arrepiente y le pide misericordia a Dios y Dios lo alcanza, pero ya era hijo. Porque en la gran tribulación, este periodo de gran tribulación, Dios no está salvando a nadie. Porque la salvación terminó en el momento que se cierra la puerta del arrebatamiento. Hasta ahí termina la salvación. Porque el mundo tuvo su tiempo para aceptar la salvación de Dios. Tuvo tiempo para arrepentirse y no se arrepintió. Entonces, para la gran tribulación, Dios va a proteger solo a aquellos que ya de antemano habían aceptado la salvación, pero que no se habían compuesto, no habían arreglado su vida, no se habían puesto a cuentas con Dios, no eran agradables a Dios. Entonces ellos tienen la capacidad en medio de la gran tribulación de arrepentirse, de clamar a Dios, y Dios los libra en medio de la gran tribulación, de forma colectiva y de forma individual, porque nosotros vemos un montón de hijos de Dios también pasando grandes tribulaciones, enfermedades terribles, hambre, pero miren, tribulaciones terribles. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Salvando de la gran tribulación, antes o durante, pero solo a sus hijos. Porque el otro está destinado a morir, que es el cuerpo. Si lo vemos desde el punto de vista del ser integral, es espíritu, alma y cuerpo. El espiritual es el que es arrebatado, porque no tiene nada que estar haciendo, pasar por ahí, porque él es espiritual. Y el espiritual, a él nadie lo juzga, y él puede juzgar todas las cosas, dice la Biblia. El almático, a él tiene que ser probado, purificado por el fuego. Y el otro, el siguiente, el cuerpo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo tiene que ser destruido. Y es destruido, por eso aquel hombre que estaba pecando, que estaba metiéndose con su madrastra, con la esposa de su padre, le dice, al tal, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su cuerpo y que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Y el día del Señor cuál es? La gran tribulación. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí? Que ese hombre iba a pasar por una gran tribulación. Iba a pasar por una tribulación terrible para destruir su carne. Y que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto es impresionante, mis hermanos. Vamos a ir, dice segunda de Pedro, aquí lo podemos ver un poquito más claro, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, verso 9,
El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí no está diciendo que Dios quiere salvar a todos. Aquí está diciendo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, muchos aquí han dicho, entonces si Dios no quiere que ninguno se pierda, porque así dice otras versiones, si Dios no quiere que ninguno se pierda, pues entonces quiere salvar a todos. Y no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dicho de otra manera sería, sino que todos procedan a la salvación a través del arrepentimiento. O sea, no puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Y entonces dice, pero el día del Señor vendrá, verso 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Dice verso 11, pues que todas estas cosas han de ser deshechas, como no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces nosotros debemos saber que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que procedan al arrepentimiento, que alcancen la salvación por medio del arrepentimiento. Porque el día del Señor el día del Señor es algo que ya está decretado. Eso no podemos nosotros omitirlo. No podemos nosotros pensar que no va a llegar. El día del Señor va a llegar. Y llega de forma individual y llega de forma colectiva. Vamos a ver cómo dice Juan capítulo 3. Porque nosotros debemos entender que Dios amó al mundo. Dice Juan capítulo 3. Dice, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es impresionante porque entonces nosotros tenemos que entender que Dios le dio la oportunidad al mundo, amó al mundo, envió a su Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero como dice uno de los salmos, las cuerdas que Dios puso sobre los hombres, lo que Oseas, el profeta Oseas le llama las cuerdas de amor. Esas cuerdas de amor que Dios puso sobre los hombres dijeron, quitémonos estas cuerdas de encima, ya no las queremos, no queremos saber nada de Dios. Entonces, porque la Biblia, Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, Dios puede amar, Dios puede querer mucho salvar a las personas, pero si las personas se quitan las cuerdas de amor, Dios no puede hacer nada más. Porque mientras que estemos en el año de la misericordia, en el año agradable del Señor, en el año de la buena voluntad de Dios, estamos viviendo una misericordia constante, porque dice la Biblia que cuando sale el sol es como para nosotros una marca, que es una marca de misericordia, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana Dios renueva sus misericordias y sus misericordias. Pero va a llegar un momento en el que esa noche ya no va a amanecer. Quiere decir que esa noche va a llegar un momento en el que Dios va a ponerle un alto a su misericordia. Y lo voy a decir una vez más, va a llegar un momento en el que Dios le va a poner alto a la misericordia. Porque si para nosotros dice que es nuevas son cada mañana sus misericordias, y si va a haber un momento en el que el sol se va a apagar, quiere decir que ese momento no se va a renovar la misericordia del Señor. Porque Dios le dio al mundo el tiempo suficiente para que se arrepintiera, para que creyera y siguieron por sus mismos caminos. Esa es la noche que no amanecerá. Esa es la noche que cuando empiece a oscurecer, todos van a esperar que en la mañana
en la mañana salga el sol, y todos van a tratar de hacer la manera de que en la mañana vuelva a salir el sol, y van a tratar de tener esa esperanza, y y esa noche va a ser tan dolorosa que esa noche empieza a la mitad de la gran tribulación, porque la gran tribulación dura 7 años, y a la mitad de esa gran tribulación dice que será derramado la copa de la ira, en una de las copas de la ira, y caerán tinieblas sobre el trono de la bestia. Y estas tinieblas causarán dolor, porque dice en Éxodo capítulo, lo leímos en Éxodo capítulo 10, que se podrán palpar esas tinieblas. Esa es la noche que no amanecerá, y por eso es que nosotros tenemos que clamar misericordia a Dios, para que nosotros seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, y le pagará a cada uno según sus obras. Por eso nosotros tenemos que clamar la misericordia del Señor, buscar ser agradables a Dios, no buscar ser buenos o malos. Porque eso el mundo, hasta el mundo lo puede hacer, alguien que es bueno o malo. Nosotros debemos buscar ser agradables a Dios para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Dice Mateo, pero como nosotros vemos que en Juan capítulo 3, Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Y miren qué fue lo que el mundo hizo con el Hijo. Esto es impresionante porque aquí nos damos cuenta. Aquí nos damos cuenta que mucho puede amar Dios al mundo y enviar a su Hijo, pero miren lo que hacen con su Hijo. Mateo capítulo 21, verso 37 dice: finalmente les envió a su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Pero los ladrones, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Es impresionante, mis hermanos, porque eso fue lo que hicieron con Cristo. Dios amó al mundo, para que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces toda la iglesia cristiana, toda la religión cristiana dice amén. Pero a lo que no le dicen amén es que a ese Hijo lo mataron y lo despreciaron. Pero no solo ellos, no solo los fariseos que lo acusaron y que lo llevaron delante de Poncio Pilato para que lo crucificaran. Y que clamaban, no solo la multitud que clamaba crucifíquenlo, crucifíquenlo, sino la multitud que hoy se dice iglesia de Dios, la multitud que se dice iglesia de Cristo hoy en día, pero que en realidad desprecia todo lo que es de Dios. Porque exteriormente o sentimentalmente pueden decir: yo amo a Dios y yo amo a Cristo, pero son amigos del mundo. Entonces, si son amigos del mundo, no pueden ser amigos de Dios, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por ende, el que se hace amigo de Dios se hace enemigo del mundo y ya no quiere saber nada del mundo. Pero eso no lo vemos así, porque dice la palabra de Dios, y lo vimos en el discipulado anterior, en el tema anterior, que para que Dios sepa y nos dé testimonio de que sabe que nosotros le amamos, hay solo una prueba, una y no otra. No son sentimientos, no son palabras, no son emociones, sino que hay una sola prueba de que nosotros verdaderamente amamos a Dios, porque cumplimos sus mandamientos, dice la Biblia. No hay de otra. Entonces viene Dios y le dice a una persona: no sigas en eso. No sigas eso que estás haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Entonces no ama a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Nosotros, para la gente nosotros podemos parecer muy piadosos, como lo era Saúl, que parecía muy piadoso haciendo sus sacrificios a Jehová. Y el profeta lo tuvo que reprender y decirle: ¿tú crees que los sacrificios son mejor que la obediencia? A Dios le interesa más que se cumplan sus palabras, más que cualquier sacrificio que puedas hacer. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Dejar la religión por un lado y entender que lo que nosotros tenemos que hacer. Porque, mira, mi hermano, hay muchas personas que pasan su vida en las iglesias. ¿Por qué creen que Dios cerró las iglesias? Permitió Dios que las iglesias se cerraran
Porque porque mira mi hermano, hoy en día que las iglesias no están abiertas, realmente Dios se puede dar cuenta, porque Dios lo comprueba de esa manera, quién hace su voluntad y quién no. Porque el que hace la voluntad de mi Padre, dice, mi Padre lo amará y yo lo amaré. Y entonces nosotros decimos, Dios te ama, sí, Dios te ama, pero y cumple sus mandamientos. Porque la Biblia dice así, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y dice, si guardas los mandamientos, mi Padre te amará. ¿Cómo así? Entonces, quiere decir que si yo no guardo los mandamientos, Dios no me va a amar. Es que es impresionante porque tan fácil que nosotros decimos, Dios te amas, pero si la Biblia lo que dice es que si yo guardo sus mandamientos, que si yo guardo sus palabras, Dios, el Padre te amará y yo los amaré. Es que entonces no podemos apresurarnos a decir una cosa como esa cuando nosotros nos damos cuenta que la única forma que Dios comprueba que de verdad lo amamos es cuando cumplimos sus mandamientos. Joel capítulo 2. Vamos a ir aterrizando ya en esta. Joel. Yo creo que no tenía esta cita. Joel capítulo 2. Dice, tocad trompeta en Sión, verso 1, y dad alarma en el monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y de sombras, porque sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces el día del Señor es un día de tinieblas y oscuridad. Este día de tinieblas y oscuridad no son satánicas. Dios las envía como una plaga, como lo vimos en Éxodo capítulo 10. Lo envía como una plaga para probar a los moradores de la tierra. Por eso a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces nosotros tenemos que tratar la manera de clamar la misericordia al Señor para que Él nos sea tenidos por dignos de ser de la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia es la única que tiene la puerta abierta del arrebatamiento. Las otras 6 iglesias no las tienen. No tienen abierta esa puerta. Esa puerta es exclusiva de Filadelfia. Y si tú quieres ser de Filadelfia, de esa iglesia que tiene la puerta abierta, y esa puerta es el arrebatamiento, debes clamar misericordia a Dios, porque son pocos. Dice que esa puerta muchos procuran entrar por ella, pero no podrán hacerlo. Imagínate que muchos procuran entrar por esa puerta, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no han dejado su humanidad, porque no han dejado de amar al mundo, porque en lugar de amar a Dios, aman al mundo, aman sus cosas, aman sus posesiones. Su corazón está con sus familiares, con sus posesiones, con sus casas, con sus tierras. Aunque sean hijos de Dios, y crean en Dios y aparentemente parezcan muy piadosos, pero Dios sabe adentro en su corazón que en realidad no lo aman. Entonces, Joel capítulo, en el verso 10, Joel capítulo 2 dice que en el día del Señor, en el verso 10, dice, delante de él temblará la tierra, en el día del Señor, ¿verdad? Se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Entonces por eso es impresionante, porque este día del Señor, ese día va a ser tan impresionante, mi hermano, porque va a caer la noche y todo el mundo va a estar esperando que salga el sol, pero el sol ya no va a salir.
porque el sol va a ser apagado como cuando alguien apaga una luz y apacha el switch y la luz se apaga. Así va a ser el día del Señor y todos van a estar esperando que el sol salga. Por eso, mi hermano, tú tienes que procurar, porque mira, nosotros no podemos saber, porque esa es una decisión soberana de Dios, no podemos saber en qué momento será. Podemos discernir por medio del Espíritu Santo, discernir más o menos algunas cosas que el Señor mismo nos quiera revelar a sus hijos en la intimidad, porque esto no es para todo el mundo. Pero exactamente, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Y en qué momento? Y eso está tan claro, mi hermano, porque vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón, decía Pedro, ¿verdad? Lo leímos. Vendrá como ladrón en la noche, porque un ladrón viene en la noche. Entonces se va a oscurecer todo. Y en ese momento, por eso es que dice que todo ojo le verá, porque va a ser tan oscura esa noche que cuando vengan cuando vean a Jesús venir para juzgar al mundo, ya no para proclamar el año de la buena voluntad, mi hermano, porque Jesús vino para proclamar el año de la voluntad hace 2000 años, pero ahora ya no va a venir a proclamar un año de la buena voluntad, ahora viene a proclamar el año de la venganza, y entonces va a juzgar a todos y va a traer todas sus obras a juicio y los va a poner delante del trono de Dios, y ahí serán juzgados, y dice que serán levantados, dice Daniel, serán levantados, y entonces en ese momento serán juzgadas todas sus obras, y unos se levantarán para muerte, dice, para la ignominia, y otros serán levantados para la vida eterna. Y entonces cuando venga el día del Señor, por eso es que nadie lo puede, nadie va a poder decir allá está el Cristo, el Cristo es aquí, porque todos van a saber el momento en el que el Hijo de Dios venga visiblemente a todo. Cuando venga a traer su iglesia, va a venir de una forma secreta y va a venir a traer solo a la primicia, solo a su novia. Y los que no sean parte de esa primicia se quedarán a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hebreos capítulo 12, y con esto terminamos. Hebreos capítulo 12, verso 18 al 13. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Perdónenme, vamos a leer otra versión. Hebreos capítulo 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada por dardo. Entonces, asimismo, como Moisés, cuando subió al monte Sinaí y el pueblo de Israel se quedó abajo a las faldas de la montaña y solo subió Moisés y Josué, ellos son figura de la primicia que va a subir primero al monte. Y mientras que ellos suben al monte, Dios los libra de todo. Pero el pueblo de Israel se queda abajo pecando. Y dice que el sonido de la montaña con sus truenos y la voz y la oscuridad era tan terrible y tan temible que la gente tenía pánico de subir. Porque en este tiempo, mientras que hay misericordia, mi hermano, la gente hasta se burla de Dios. En este tiempo, cuando Dios no es un Dios airado, porque todavía no ha llegado el día de la ira, así dice la Biblia, que es el día del Señor. Todavía vivimos en
todavía vivimos una buena voluntad de Dios. A pesar de eso, Dios permite a sus hijos. Por eso es que David decía: por poco resbalan mis pasos cuando vi la prosperidad de los impíos. Por poco resbalan mis pasos cuando vi la prosperidad de los impíos, dice. ¿Por qué? Porque él veía cómo los impíos prosperaban y prosperaban y prosperaban. ¿Por qué? Porque Dios al mundo lo deja prosperar y lo deja hacer lo que quiera, porque es el año de la buena voluntad. Pero va a llegar un momento en el que el Señor va a acabar con ese año y va a venir a proclamar el año de la venganza del Señor. Por eso nosotros, mis hermanos, pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que ha de venir con la manifestación del Hijo de Dios. Toda nuestra esperanza, porque Él es el único que ve nuestros corazones, conoce y escudriña nuestros corazones. Él es el único que puede ver en nuestro corazón que nosotros queremos hacer el bien, queremos hacer algo, queremos hacer cosas que le agraden a Él, queremos ser agradables a Él. Él es el único que nos puede ver, aunque externamente nosotros todavía lidiemos con nuestra carne, pero en nuestro corazón Él entiende y conoce nuestra debilidad, conoce nuestra condición humana. Pero gracias a eso Él tiene misericordia y bendice lo que sinceramente en tu corazón tú deseas hacer de agradable con Dios. Así que este era el tema que quería compartir con todos ustedes. La noche que no amanecerá. Yo estoy seguro que Dios bendecirá a aquellas personas a las que esta palabra le tenga que llegar. En pocos días voy a publicar la página web del ministerio. Es algo que Dios me está dando la oportunidad de hacer, así que yo les pido a todos que los que se vayan a ir sumando en el futuro a este ministerio, que sigan la página también. Vamos a tener un blog escrito y el blog en videos, que son estos discipulados que han sido de mucha bendición primeramente para mi vida. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero estar compartiendo otro tema muy pronto. Dios les bendiga.